En el video tutorial anterior dijimos que los enumeradores de una enumeración son constantes simbólicas. Ya hemos visto que en C++ existen dos tipos de constantes, las literales y las simbólicas. Las literales son valores escritos directamente en el programa, que en C++ moderno se clasificarían dentro de las R-values, como ya hemos visto. El int 4, los booleans true, false, o el valor puntero null ptr serían ejemplos de constantes literales, que ni pueden ser cambiadas ni se les puede asignar un valor. A veces cuando se plantea esto entre personas que se están iniciando, surge la duda, ¿cómo que no se pueden cambiar si en los programas se está cambiando constantemente de true a false, por ejemplo? Pero en ese caso no es que convirtamos el literal true en false, es que a una variable, un L-value en terminología C++ moderno, le habíamos asignado un valor booleano de true y ahora pasa a almacenar el valor booleano de false. Lo que ha cambiado es el valor que almacena la variable, no el valor literal. True siempre será true y false siempre será false. El valor literal 5 nunca se puede convertir en 6, por ejemplo, y por eso decimos que es un R-value. Por eso los literales son siempre constantes sin necesidad de especificar nada más. En cuanto a las constantes simbólicas, se representan siempre a través de un nombre, que es su identificador. Así que se definen exactamente igual que las variables, pero en este caso debemos anteponerles la palabra clave const o constexpr para impedir que sean modificadas, o usarlas en un contexto que hará que el compilador las considere const de modo predeterminado, como ocurre con los enumeradores definidos dentro de un enum. Así, en este ejemplo, cada enumerador es una constante simbólica, aunque no le apliquemos explícitamente la palabra clave const, porque el compilador sabe que todo enumerador definido dentro de una enumeración tiene que ser una constante simbólica, y así lo trata. Pero además de constantes y simbólicos, todos los enumeradores de una enumeración son también integrales, porque a cada enumerador debemos darle un nombre, pero su valor real, que de nuevo le asigna el compilador implícitamente, es en realidad un valor integral. Es una mecánica similar a la que vimos cuando hablamos de los char en el video tutorial 28, en el que veíamos que a un char como A mayúscula, por ejemplo, el compilador lo considera como un valor integral, en este caso concreto el número 65, y así es como lo almacena. Incluso más similar en este aspecto a los elementos de un array, que hemos visto de momento en los videotutoriales del 74 al 80, con el que nos introducimos en los denominados tipos compuestos. Porque en las enumeraciones a cada enumerador se le asigna automáticamente un valor entero, en función de su posición en la lista de enumeradores. Como ocurre con los elementos en un array, a cada uno de los cuales se le otorga un índice. Y de forma predeterminada, también igual que en los arrays, el primer enumerador se le asigna el valor integral de 0, y cada enumerador posterior tiene un valor aumentado en 1 respecto al anterior. Así, si imprimimos en consola cualquiera de los valores de los enumeradores, veremos como lo que se imprime es el integer dependiente de su posición, no el nombre del enumerador mismo. Aquí para bicicleta vemos cómo se imprime 3. Podemos definir explícitamente el valor de cada uno de los enumeradores, indicando un valor integral literal, tanto positivo como negativo. Incluso varios enumeradores pueden compartir el mismo valor. A cualquiera de los enumeradores para los que no definamos un valor integral predeterminado, el compilador seguirá aplicando un valor aumentado en 1 respecto al anterior. Por eso aquí gallina se le asigna el valor -2 y a tigre -1. Debemos tener en cuenta que a caballo y a elefante se les ha aplicado el mismo valor, con los que los convertimos en algo similar a alias. Son totalmente intercambiables entre sí. Esto teóricamente le da una gran flexibilidad a los enumeradores,
pero apenas tienen usos prácticos, y aunque C++ moderno lo sigue permitiendo, en general se debe evitar asignar el mismo valor a dos enumeradores en la misma enumeración. Incluso como mejor práctica, se debe evitar asignar valores explícitos a los enumeradores, a menos que se tenga una razón de peso para hacerlo. Vimos antes que al intentar imprimir el valor de un enumerador, el compilador imprime su valor int. ¿Cómo hacer que imprima en su lugar el nombre del enumerador? Existen, como prácticamente siempre, distintos modos, usando condicionales, el uso del std_view que ya conocemos, pero el más preciso y menos costoso será el uso de una herramienta que todavía no hemos visto en profundidad, que es la sobrecarga de operadores, similar a la sobrecarga de funciones que sí ya hemos visto en detalle. Veremos la sobrecarga de operadores pronto, y si alguno quiere adelantarse puede verlo en los videotutoriales 12 y 13 del curso de C++ moderno. Pero para una situación como esta es sin duda la solución más eficiente. Lo vemos en este código, en el que tenemos una enumeración, de nuevo simplificada, para aligerar el código. Y creamos una función, que es en la que llevamos a cabo la sobrecarga del operador. De momento solo decir que para llevar a cabo la sobrecarga debemos utilizar siempre la palabra clave operator, seguida del operador que queremos sobrecargar. Aquí es el operador de inserción. Y dentro de la función usamos un switch, que es donde modificamos el comportamiento del operador de inserción. Aquí le indicamos que en caso de que se le pase al operador de inserción el enumerador amarillo, no imprima su valor int, sino el string que le indicamos, que es su nombre convertido en un string. Y hacemos lo mismo con los otros dos, con todos los que quisiéramos. Del resto de la función tienes que entenderlo ya todo. Tanto el return como el parámetro salida son referencias, porque estamos trabajando con strings y queremos evitar las copias, algo que ya conocemos. Ahora en main el modo de aplicar la sobrecarga del operador es simplemente utilizando el operador sobrecargado. Aquí es el de inserción. Cuando lo usamos, si le pasamos cualquier valor que no esté sobrecargado en la función, se comportará como lo haría normalmente. Pero si le indicamos un comportamiento distinto en la sobrecarga, como aquí con el enumerador verde, el operador sobrecargado modificará su comportamiento e imprimirá su nombre, no el valor int, que es lo que vemos aquí en la salida. Indicar también que este tipo de sobrecarga de operadores podemos aplicárselo a tipos definidos por el usuario, como lo es aquí color, nuestro enum color. Ya sabemos que el compilador convierte implícitamente los enumeradores sin ámbito en un número entero, pero no al revés, no convierte implícitamente un número entero en un enumerador sin ámbito. Por eso este código produce un error de compilación. Podemos evitarlo de dos formas. La primera es obligar al compilador a convertir un número entero en un enumerador sin ámbito, llevando a cabo una conversión explícita con el uso de static cast. Ten en cuenta que de este modo llevamos a cabo la conversión de un número int en el valor int de un enumerador, no en su nombre, para lo que tendríamos que hacer con la sobrecarga de operadores lo que vimos hace un momento. Veremos un ejemplo práctico de para qué sirve esto muy pronto. La segunda forma se ha introducido con C++17, en la que al crear una enumeración podemos indicarle una base específica y el compilador nos permitirá inicializar una enumeración sin ámbito utilizando un valor integral, pero solo inicializar, no asignar posteriormente. Lo vemos en este ejemplo, en el que al inicializar la enumeración le indicamos después del nombre dos puntos y la base int. Así, desde C++17 nos permitirá inicializar los enumeradores con un valor integral.
Lo que estamos haciendo aquí es asignándole un valor integral a este enumerador en concreto. Terminamos viendo cómo podríamos añadir entradas en una enumeración. Al tratarse de un tipo definido por el usuario, C++ no sabrá cómo escribir un animal usando std_cin. Por eso, si lo intentamos, como en este código, tenemos un error. Para evitarlo podemos usar números enteros que std_cin sí puede escribir y luego usar static cast para convertir el número entero en un enumerador del tipo enumerado apropiado. Esto es lo que hacemos en este otro código que nos permitirá inicializar el enum animal con el enumerador que se indique al escribir un valor en la consola.